Muy buenos días a todos los seguidores y seguidoras de Fundación CEICA. Soy la doctora Carmen Olmo Zavala, fundadora y asociada de Fundación CEICA. Y hoy presentamos con ustedes el webinar Hipoacusia Profunda e Implante Coclear. Este webinar estará dirigido por el doctor Iván Schober, médico otorrinolaringólogo egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, actualmente adscrito del mismo servicio en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde desde hace 5 años está dedicado a la cirugía otológica. Miembro del Comité de Implantes Cocleares, actualmente profesor titular de otorrinolaringología de pregrado de la Universidad La Salle y profesor adjunto en el curso de especialización en otología, neurotología y cirugía de base de cráneo en el INR, además de su práctica privada en el Hospital Ángeles Pedregal y colaborador de Fundación CIK. Doctor Iván, los micrófonos son tuyos. Gracias. Buenos días, Carmen y audiencia. Pues vamos a hablar, como bien dijo la doctora Olmos, de un tema que es de mucho interés, que es la hipoacusia profunda. Vamos a compartir la pantalla para ver esto, que vamos a hablar sobre el implante coclear y vamos a dar pues algunos aspectos generales de implante coclear. Esta plática está dirigida principalmente pues a médicos generales, a terapeutas del lenguaje, incluso a quienes no son médicos, que tengan una idea general también de lo que es la hipoacusia o la sordera y quiénes son pacientes que son candidatos a un implante coclear. Entonces, eh, antes que nada, bueno, vamos a hablar un poco de anatomía y cómo funciona la audición, una visión muy general y muy sencilla. Este es un esquema un dibujo de un oído en donde se ve en una, sí, digamos que es una vista coronal y podemos ver las diferentes partes del oído. Esto que estamos señalando es el conducto del oído, conducto auditivo externo. Este es el tímpano y este tímpano, que es la membrana timpánica, está unido a la cadena de huesecillos. Cuando llamamos a cadena osicular nos referimos al martillo, al yunque y al estribo. Y estos son un mecanismo amplificador de sonido que transmiten las ondas sonoras acústicas que se concentran aquí hacia el oído interno, movilizando los líquidos del oído interno, específicamente la perilinfa. Este líquido que se mueve en el oído interno estimula unas células que se conocen como células ciadas externas en el órgano de Corti, que es el órgano funcional que lleva a cabo la transducción coclear, que es la transformación de sonido de energías acústicas o de energía acústica a una energía eléctrica que es captada o es llevada a través del nervio coclear hacia la corteza auditiva, ¿no? Digamos, es el mecanismo de transducción coclear. Entonces el oído interno, que es lo que vemos aquí, que es la cóclea donde están los líquidos, eso se lleva a cabo o lleva a cabo la función de transducción coclear. Nosotros tenemos diferentes tipos de pérdida auditiva que pueden ser, esto es un audiograma, que es un esquema donde podemos ver en este eje las diferentes intensidades de onda de los sonidos y en las intensidades perdón, arriba las frecuencias de onda y aquí las diferentes intensidades medidas en decibeles. Y nosotros medimos todas las frecuencias de onda por medio de diferentes eh, clics. Se determina cuál es el umbral auditivo, es decir, cuál es la mínima intensidad que el paciente capta en cada frecuencia. Eso se le conoce como audiometría y eso lo hacen nuestros colegas los audiólogos. Y existen diferentes tipos de pérdidas conductivas, más de 20 decibeles o menos de 20 decibeles de umbral, decimos que es una audición normal. Entre 20 y 40 decibeles una hipoacusia superficial, entre 40 y 60 una hipoacusia media, más allá de 60 decibeles hasta 80 hipoacusia severa, y la hipoacusia profunda es cuando el umbral es mayor a 80 decibeles en términos generales. Entonces, si se dan cuenta, la hipoacusia severa y la hipoacusia profunda pues son sorderas prácticamente incapacitantes, y esta hipoacusia, que para los que no son médicos, hipoacusia es simplemente el término que damos a pérdida auditiva. Esta pérdida auditiva que nosotros tenemos, normalmente los pacientes que son severos y que tienen una pérdida severa o profunda, pues son los pacientes que no se ven tan beneficiados de un auxiliar auditivo convencional.
y son los pacientes que tenemos que considerar que se puede requerir utilizar un implante coclear. También es importante decir que existen diferentes tipos de pérdida. Las pérdidas que se deben a una falta del mecanismo de conducción o amplificación de sonido, es decir, un problema en el conducto o en el oído medio, se les conoce que tiene una pérdida conductiva. Y los que tienen un problema en el oído interno de diferentes tipos, ya sea que sea el nervio el que está fallando o que tenga una pérdida de células aquí adentro de la cóclea que no puedan llevar a cabo lo que ya comentamos que es la transducción coclear, o donde existe una alteración en los líquidos o en estas presiones, o cualquier alteración en el oído interno nos va a dar una pérdida que nosotros vamos a llamar neurosensorial. Entonces, los pacientes que son candidatos a un implante coclear, prácticamente estamos hablando de pacientes que tienen pérdida neurosensorial, en donde el problema está aquí en la cóclea o en los nervios o en la vía auditiva. En cambio, los pacientes que tienen una hipoacusia conductiva, pues son pacientes que van a ver beneficiados ya sea por otros procedimientos quirúrgicos o por medio también de auxiliares auditivos de otro tipo, ya que el problema se encuentra en la conducción de sonido, esas son las hipoacusias conductivas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud pues, nos ha ubicado muy bien en que cualquier pérdida por abajo o por arriba de 25 decibeles en general se considera que causa algún grado de discapacidad auditiva. En realidad existen muchas, se proyecta que para el 2025 habrá cerca de 900 millones de personas con algún tipo de discapacidad auditiva y obviamente esa discapacidad será aún mayor en pacientes que tienen hipoacusias profundas. Prácticamente de todos los pacientes que tienen alguna pérdida auditiva se considera que el 20% tienen una hipoacusia profunda. ¿Okay? Y la hipoacusia es la normalidad congénita más común en el recién nacido mexicano. A nivel mundial, la hipoacusia es el defecto congénito más frecuente, incluso por encima del síndrome de Down o de otras alteraciones. Y más o menos se calcula que 3 de cada 1000 nacidos vivos tienen algún grado de hipoacusia al nacimiento. Entonces, bueno, pues este problema pues deteriora permanentemente el desarrollo del lenguaje y cuando es de nacimiento, pues entonces es un problema pues prácticamente que se hace irreversible conforme avanza el tiempo, es decir, tenemos una discapacidad auditiva que nos lleva a la incapacidad para poder adquirir un lenguaje y tenemos un tiempo en el cual a más tardar entre los 3 y los 5 años es, si no se adquirió el lenguaje a esta edad por la plasticidad cerebral, el cerebro, es decir, ya no es capaz de poder desarrollar un lenguaje si no existe audición y son los pacientes que están condenados a ser pacientes sordomudos. Y esto evidentemente eleva los costos de la población en atención a esta población vulnerable. La discapacidad auditiva se cree que eleva incluso 3 veces el costo del mantenimiento o los costos de salud comparados con los niños que oyen normal. Existen muchas causas de sordera congénita, aquí las enumeramos todas, desde infecciones en el niño recién nacido o incluso infecciones desde lo que llamamos nosotros prenatales o perinatales, es decir, desde que está el niño en el útero puede tener la mamá una infección y eso puede ser por rubiola, citomegalovirus, sífilis y esas infecciones pueden causar que el niño ya tenga una hipoacusia congénita. Cuando nosotros llamamos hipoacusia, perdón, cuando llamamos una hipoacusia congénita, estamos hablando de las hipoacusias que se presentan al nacimiento, ¿ok? Pero existen otro tipo de hipoacusias hereditarias, es decir, que tienen una base genética en donde el paciente puede nacer sin hipoacusia o con una hipoacusia muy leve y con el paso del tiempo progresar y empezar a perder audición cuando el niño tiene 1 año, 2 años o incluso mayores. Sin embargo, sigue siendo una pérdida de origen hereditario. Hay otras que se presentan alrededor del nacimiento del niño, incluso después del nacimiento, como por ejemplo la hipoxia o el sufrimiento fetal agudo, la hiperbilirrubinemia y otras enfermedades o incluso las infecciones en los niños muy pequeños, lo que nosotros llamamos el perfil de Torch, que puede ser infección por toxoplasmosis, por sífilis, por rubiola, por citomegalovirus o por algún tipo de virus del herpes, el uso de medicamentos ototóxicos y bueno, y estamos hablando de la sordera en general, la que se presenta congénita. Hay muchas otras causas de sordera, no nada más en los niños, sino en adolescentes y adultos, en que ya vamos a ver después que pueden ser y que son igualmente importantes. La diferencia nosotros que tenemos en las sorderas es que si la sordera se presenta después de que ya se desarrolló el lenguaje, es decir, después de los 3 años o los 5 años, el pronóstico de ese niño o de ese paciente es mucho mejor.
También hay que dividir las causas de pérdida auditivas en estos rubros que pongo yo en esta diapositiva. De las causas genéticas se dividen en sindrómicas y no sindrómicas, siendo las no sindrómicas las más comunes en un 70% de los casos. Las sindrómicas, en un 30% de los casos, estoy hablando de los pacientes que además de la sordera tienen alguna otra alteración evidente que lo envuelve en un síndrome, por ejemplo, pacientes que tienen síndromes, también alteraciones craneofaciales o alteraciones renales o alguna otra alteración, y se dividen entre si son autosómicas recesivas o autosómicas dominantes. Las dominantes son muy comunes, son como el síndrome de Waldenburg, el branquiotorrenal, y las no sindrómicas, otras como el síndrome de Usher, todas estas se asocian con otras malformaciones. En cambio, las no sindrómicas, que además son las más frecuentes de todas, normalmente no se asocia a ninguna otra cosa, solamente es la hipoacusia. Y esta hipoacusia se debe muchas veces a alteraciones en los genes, en el gen de la conexina 26, por ejemplo, es el más frecuente. Y entonces esta sordera, cuando se ve asociada en estos casos, pues no vamos a ver ninguna otra manifestación. ¿Okay? Las sorderas adquiridas también por infecciones perinatales o causas, ya los habíamos mencionado. Existe también lo que se conoce como la disincronía o la neuropatía auditiva, y en estos casos el problema más bien está en la vía auditiva o en una respuesta normal de la vía auditiva, ya sea presináptica o postsináptica. Es un tema un poco más complejo, pero más o menos está en el 0.5 al 1.2% de todos los niños que nacen sordos. Y es importante el diagnóstico de estos casos porque el pronóstico con el implante coclear es muy diferente. Otros casos especiales, pacientes que tienen otoesclerosis, otitis medias crónicas, inmunodeprimidos, o simplemente pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune del oído interno, son causas de sordera adquirida y son casos especiales, ¿no? Todo esto pues hay que hacer una evaluación importante. Vean en este estudio, por ejemplo, que se realizó en el Instituto Nacional de Rehabilitación, de las causas más frecuentes en el primer año de vida. Vean esto, estamos hablando de pacientes, de niños que fueron implantados. La mayor parte de estos niños tenían el antecedente del uso de algún aminoglucósido en el primer año de vida. Otros pacientes que no son nada raros son los que tienen hipoacusia neonatal, es decir, se manifiestan tal vez con la historia de un Apgar bajo al nacimiento, y otras causas que ven ahí que son muy parejas en cuanto a prevalencia: hiperbilirrubinemia, tipos de herencia autosómica recesiva o autosómica dominante, el síndrome de Waldenburg, que entra dentro de las autosómicas dominantes de las sindrómicas, etcétera. Pero esto es en población mexicana. Entonces, para esto existe lo que se conoce como tamiz auditivo neonatal de intervención temprana. Finalmente, esto es lo que sus abreviaturas se conocen como TANIT. Y el TANIT es un programa de intervención temprana en el cual se lleva al estudio de todos los niños que nacen en el país, y se tiene que hacer una evaluación temprana. Y esto de preferencia desde que el niño nace, el primer día de nacimiento, segundo día, se hace un estudio que nosotros llamamos finalmente tamiz auditivo. Hay diferentes tipos de estudios, y lo que nosotros buscamos es identificar los pacientes o los niños que nacen con una hipoacusia, un grado de hipoacusia, que esto les va a llevar desde un principio. Nosotros ya sabemos que ese niño no va a tener un desarrollo de lenguaje normal, y nos permite, como lo dice el nombre del TANIT, intervenir en forma temprana. Aquí ya vamos a intervenir, hacer estudios más allá de una vez que por medio del tamiz tenemos identificados a los niños que tienen algún tipo de pérdida auditiva o algo no está bien en el estudio. Entonces podemos seguirlos para buscar otros estudios que nos permitan corroborar el diagnóstico, iniciar el uso de auxiliares auditivos lo más pronto posible, es decir, desde los 2-3 meses poner un auxiliar auditivo, y esto pues nos va a ayudar a que en muchos de esos casos podamos darle una mejor oportunidad de adquisición del lenguaje al niño, y en caso de que se requiera intervenirlo por medio de un implante coclear, hacerlo lo más temprano posible, porque el pronóstico mejora muchísimo. Entonces todo esto es muy importante porque tenemos un periodo crítico de 2 a 3 años, que ya más o menos habíamos hablado por qué la importancia, pues por la plasticidad neural que estamos contra el tiempo para la adquisición de un lenguaje adecuado, ¿no? Este es un corte, un dibujo, un esquema de un corte de una cóclea, específicamente para mostrar lo que ya les había comentado, que es el órgano de Corti, que es toda esta estructura, ¿okay? Que se compone de unas células que llaman células ciliares externas, que son las que llevan a cabo la transducción coclear,
que al moverse estos líquidos por medio del movimiento de la cadena vesicular y estimulación del movimiento de los líquidos perilinfáticos que están en estas rampas, pues hacen que se muevan, digamos, estas microvellosidades que tienen nuestros cilios, estereocilios que tienen las células ciliadas externas, y este movimiento activa la despolarización de las células y eso lleva a cabo una transmisión de impulsos nerviosos a través de estas terminales nerviosas hacia el ganglio espiral y por lo tanto después hacia el nervio coclear, y todo este estímulo se transmite directamente por medio de las diferentes eh, estaciones de relevo o terminales nerviosas por la vía auditiva hasta la corteza auditiva. Aquí tenemos un esquema muy rápido y muy general en donde se ven las diferentes estructuras de la vía auditiva. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de la cóclea, pues estamos hablando finalmente aquí en esta zona donde está el órgano de Cortis, hacia el ganglio espiral, es lo que yo les mostré en el esquema, y esto va avanzando. Lo importante de este esquema de la vía auditiva es que tenemos el nervio coclear, y del nervio coclear tenemos una decusación de nervios, es decir, el estímulo no solo se lleva a cabo en los núcleos cocleares de un solo lado del mesencéfalo o del tallo cerebral, sino que algunas de las fibras hacia el núcleo olivar superior se decusan y estimulan el cuerpo olivar superior del otro lado, y por lo tanto la vía auditiva del otro lado también lleva a cabo transmisión de estímulo hacia la corteza auditiva del lado contralateral. Entonces, esto nos lleva a identificar que los pacientes que tienen una audición útil de un solo lado, por ejemplo, en las hipoacusias unilaterales, pues son pacientes que van a tener una estimulación de ambas cortezas auditivas. Y también con esta conclusión podemos decir que si nosotros ponemos un implante coclear o estimulamos un solo lado, podríamos estimular también las dos cortezas auditivas. Estos son los diferentes niveles donde existen sinapsis de nervios y donde hay relevos hacia el menisco lateral, el colículo inferior, y luego llegan hasta arriba hacia el núcleo geniculado medial y después hacia la corteza auditiva, pero esto, como ya dijimos, en ambos lados con el estímulo de un solo lado. Entonces, los métodos de tamiz auditivo neonatal que estábamos mencionando, existen dos, básicamente las emisiones otoacústicas y los potenciales auditivos evocados de tallo cerebral, representados por estas dos abreviaturas, ¿no? EOA y PAETC. Estos dos estudios son muy importantes. El primero de entender y el más sencillo, digamos, y el que más se utiliza en México, no así o no forzosamente en otros países, pero en México el que más se utiliza pues son las emisiones otoacústicas. Hay que hacerlas, se dice que en los 2 primeros años de vida pues es muy complicado tener una audiometría, es decir, un niño, incluso hasta por juego, aunque se puede, por comportamiento, incluso podemos determinar el umbral auditivo como lo hacemos en los adultos por medio de estímulos o de tonos puros o de captación de datos en el audiograma. Pues en los niños pequeños esto es muy complicado, y en un recién nacido pues es imposible. Entonces para eso están estos estudios. ¿Qué ventajas nos dan las emisiones otoacústicas? Vean, podemos hacerlo simplemente colocando una oliva y con un microfonito en el niño que solo está despierto, y por medio de digamos, es un pequeño micrófono que capta el movimiento de las células ciliadas externas o las emisiones que esas células ciliadas externas están transmitiendo constantemente y en forma espontánea. También estas emisiones otoacústicas pues existen o se pueden obtener por medio de respuestas a algunos estímulos, que son las que nosotros llamamos como evocadas. Por eso tenemos aquí, ven cómo ponemos en el conducto auditivo externo del niño una oliva con un micrófono, con un parlante y un micrófono. El parlante o la bocinita es la que emite los sonidos, y el micrófono es el que capta, es el más importante, el que capta los sonidos de las emisiones otoacústicas. Si el niño tiene presencia de emisiones otoacústicas, entonces podemos asumir que la cóclea está funcionando bien, o que tenemos una adecuada función de las células ciliadas externas, y por lo tanto nosotros podemos decir que el niño está escuchando. Hay casos en los que esto no es del todo cierto, porque recuerden que les decía que en la disincronía auditiva el 0.5% al 1% más o menos de los niños puede tener presencia de estas emisiones y no por eso estar escuchando bien. Sin embargo, es un porcentaje muy bajo. Por eso es que usamos este método como un método de tamizaje, ¿no?
Si están ausentes estas emisiones, entonces la probabilidad de que el niño tenga una pérdida auditiva pues es muy alta, ¿no? Prácticamente es un hecho. Entonces existen las espontáneas, las transientes y los productos de distorsión. No voy a hablar a detalle de cada una. Lo que tienen que saber es que algunas funcionan para evaluar ciertas frecuencias específicas y entre más específico es uno al evaluar las frecuencias, bueno, el umbral que requerimos para determinar que ese tipo de hipoacusia es mayor, ¿no? En las espontáneas, las cuales son muy sensibles, pues vemos que están presentes normalmente y nos determinan cuando existe una hipoacusia más de 30 decibeles, o de por unos 30 decibeles, si existe, entonces se van a ver ausentes estas emisiones, por lo tanto, por eso decimos que es muy sensible. Otra prueba que es muy buena o muy adecuada en estos casos los potenciales auditivos de tallo cerebral, que son estos, y lo que van a hacer es registrar la actividad eléctrica o la actividad neural de la cóclea ante los estímulos. Entonces nosotros vamos a estimular también. La ventaja de estos estudios o de este estudio es que no requerimos la cooperación del niño, pero sí necesitamos que el niño esté dormido, porque lo que vamos a hacer es conectar electrodos que captan la actividad eléctrica, digamos, en la corteza, y vamos a dar ciertos estímulos auditivos para ver el registro de estas ondas eléctricas. ¿Ok? Nos puede identificar el sitio de la lesión o de la afección, porque las diferentes ondas que se registran en estos potenciales pues nos van a representar diferentes alturas en la vía auditiva, diferentes áreas de la vía auditiva, y por lo tanto en donde exista un retraso o una ausencia de ondas podemos decir que pues no va a haber, que es donde se va a encontrar la alteración. El paciente requiere solamente, como les decía, estar dormidos de 1 hora, hora y media, y dependiendo de la altura, pues vamos a ver las diferentes ondas, como se ven aquí las diferentes ondas, y que se van a estimular o se llaman evocadas de tallo cerebral, porque estas ondas finalmente, como su nombre lo dice, van a ser evocadas. Vamos a dar estímulos a 20 decibeles, a 30 decibeles o a 40 en diferentes frecuencias de onda, y eso nos va a permitir que si nosotros encontramos presencia de las diferentes ondas, por lo menos la onda 5, que es la que nos va a hablar de que prácticamente el estímulo acústico está llegando a las vías más altas de la vía auditiva, entonces nosotros podemos decir que el paciente está escuchando ese sonido y por lo tanto lo representamos en un audiograma como se ve en este de aquí, ¿no? Entonces es un estudio también, es más complejo que las emisiones fotoacústicas, es más específico para frecuencias, pero es muy útil en los niños, ¿no? Entonces, una vez que nosotros determinamos que el niño pues, tiene una sordera severa o profunda, que son los criterios más conocidos, entonces nosotros tenemos que hablar ya de lo que es el implante coclear y cuáles son los niños que realmente son candidatos o los pacientes que son candidatos a un implante coclear. Es muy importante primero reconocer qué es un implante coclear y cómo funciona, y ya vamos a entender también por qué en algunos pacientes son mejores candidatos que otros. El implante coclear, como ya lo vemos en esta diapositiva, consta de un receptor estimulador, que es este dispositivo que está acá, que tiene al final un electrodo que es el que se coloca dentro de la cóclea, ¿ok? Y tenemos un procesador antena. Este procesador antena va a ser un dispositivo que se va a colocar en la parte externa. Ya esto no es a través de una cirugía, lo que se coloca a través de la cirugía es el receptor estimulador. El procesador antena es el componente, digamos, más importante en la cuestión de que es el que va a llevar a cabo la transducción, es decir, el sonido acústico la va a captar este procesador, la energía acústica la va a transformar en energía eléctrica o en estímulos eléctricos que van a ser transmitidos a esta antena, y esta antena lo va a transmitir por radiofrecuencia al receptor estimulador, ¿no? Entonces va a ser un poco más sencillo de entender en este esquema donde eh, vamos a ver cómo la antena transmite por radiofrecuencia. Esto aquí vamos a tener piel de por medio, ¿no? Y esta antena transmite al receptor estimulador esa energía eléctrica ya dividida en diferentes frecuencias de onda, y a través del implante coclear y el electrodo final a la que está dentro de la cóclea, pues va a transmitir ese estímulo eléctrico a diferentes zonas de la cóclea dependiendo de la frecuencia de onda que se esté pasando. Entonces así es como funciona. El paciente es capaz de estimular el nervio auditivo por la transmisión de energía eléctrica a través del implante, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este esquema, se los pongo para que sepan que el implante prácticamente va en esta zona de aquí, y entonces el implante, con la energía eléctrica que se genera, estimula las terminales nerviosas y directamente el nervio coclear,
y por supuesto estas ondas, por ejemplo, estas fibras nerviosas son específicas dependiendo de la zona de la cóclea para diferentes frecuencias de onda. Y ya el cerebro, bueno, es el que tiene que tener la capacidad y por medio de mucha terapia, que ese es un punto que lo digo por primera vez, pero voy a insistir toda la plática, que la terapia es muy importante, la auditivo verbal y la terapia constante para que el niño o la persona que recibe un implante coclear pueda interpretar esos sonidos y pueda tener una mejor percepción de sonido y sobre todo del lenguaje. Vean ahí más o menos un esquema de cómo es que el implante adentro de la cóclea va a estimular las diferentes áreas y esto pasa en forma simultánea. Entonces vean cómo existen diferentes implantes cocleares, dependiendo de las marcas, también tenemos muchos tipos de variación en los modelos. Existen implantes cocleares que el procesador no es un procesador en curveta, sino que es una cajita, como este que es el Neptune de Advanced Bionics, y este se puede proteger contra el agua y el niño puede nadar, como ven en este esquema de acá. Hay otros que no tienen, que el procesador y la antena están en uno mismo, como el rondo de la marca Medel, y también tenemos otro de la marca Cochlear que es el Canso, ¿no? El modelo Canso. Son procesadores que ya son una sola parte, no tienen que tener un procesador por un lado, sino que este es el procesador, aquí está el micrófono y de aquí mismo se transmite directamente al receptor estimulador. Conforme avanza la tecnología se hacen más delgaditos, se pueden cargar en forma inalámbrica, requieren menos energía por medio de las baterías, etcétera, etcétera. Entonces las indicaciones precisas, aquí están científicamente como las denominamos, pero esto hay que interpretarlo y también no son, cada vez se vuelve menos estricto por las indicaciones emergentes de los implantes cocleares. Es decir, hay más flexibilidad muchas veces ya, porque el beneficio que vemos con los implantes cocleares en pacientes que no están que tienen pérdidas no tan severas o no tan profundas, pues cada vez es mejor la ganancia y se ha demostrado que el beneficio es mayor, ¿no? Entonces existen hipoacusias neurosensoriales severas a profundas, esa es, digamos, la típica indicación, ¿ok? La discriminación fonémica menor del 30% o del 20% para monosílabos, o en niños más chicos que se demuestre la falta de un desarrollo auditivo dependiendo de las escalas evaluadas por los padres. Entonces es muy importante ver que también dependiendo de la edad los criterios hay que individualizarlos. Hay que descartar obviamente que no existan lesiones centrales y que haya ausencia de nervio vestíbulo coclear, es decir, los pacientes que se les contraindica el tratamiento con implante coclear, pues son las indicaciones de contraindicación son muy específicas, es decir, los niños que no tengan cóclea o que no tengan nervio auditivo, pues son pacientes que no se van a ver beneficiados con un implante coclear. Entonces, digamos que una de las indicaciones es que el paciente debe de tener nervio auditivo. El uso de auxiliar auditivo también por 3 a 6 meses antes de intentar esto es muy importante para estimular la cóclea y ayudar también a que el niño o el paciente se acostumbren al uso de un dispositivo en forma constante, pero sobre todo la estimulación acústica de los restos auditivos es muy importante, ¿no? Y bueno, pues pacientes que tengan expectativas reales, que tengan una disponibilidad para la rehabilitación auditiva. Es decir, si el paciente no está dispuesto a llevar la rehabilitación o la terapia del lenguaje, es un paciente que no debe implantarse simplemente porque no le va a beneficiar y lo único que va a tener es una carga para su economía y para su familia. Entonces es mandatorio y es más importante incluso la rehabilitación auditiva que el mismo implante o la misma cirugía, ¿no? Indicaciones generales, pues niños con sordera prelingual, niños y adultos con sorderas poslinguales también, es decir, como ya habíamos visto, no forzosamente solo los que nacen sordos, sino los que se quedan sordos por alguna causa, incluyendo en la vida adulta, también son candidatos que pueden ser rehabilitados con un implante coclear. Niños y adultos con hipoacusia severa o profunda, que tienen poco beneficio con el uso de auxiliares auditivos, yo diría que esta es la indicación más importante para entender en la población. Es decir, el implante coclear no es para todos los pacientes que están sordos, más bien es para pacientes que tienen alguna pérdida auditiva o que están sordos, pero que el auxiliar auditivo convencional no les da beneficio. En general, cualquier paciente que tiene un buen beneficio con un auxiliar auditivo convencional ya no se debe de implantar. Eso tiende a ser cada vez más controversial porque hay implantes cocleares que nos dan un beneficio impresionante en pacientes que tienen hipoacusias de solo algunas frecuencias y que a veces
tienen mucho mejor beneficio cuando nosotros usamos ambas cosas, es decir, un estímulo acústico y un estímulo eléctrico, pero ese es otro tema, ¿no? En términos generales les pongo lo más general y lo que más se sabe hasta la actualidad. En pacientes que solo tienen una pérdida o una sordera de un solo oído, es también muy controversial el beneficio del implante coclear, pero ya muchos artículos y autores que tienen experiencia en implantes en oídos únicos, que así le llamamos nosotros, sordera profunda o sordera unilateral, cada vez han establecido el beneficio indudable de poner un implante coclear. Los criterios de selección actuales pues van de la mano con más o menos lo que ya les he mencionado. Les dejo la diapositiva también, la pueden revisar, pero estos son los criterios un poco más específicos, hablando ya de números en cuanto a la audiometría y en cuanto a la logoaudiometría y la ganancia con auxiliares auditivos, ¿no? Eh, es importante que el paciente no tenga otras contraindicaciones para la anestesia general o para la cirugía, porque si el paciente tiene una contraindicación o que se ponga en riesgo su vida por la anestesia o por la cirugía, pues ya es un paciente que al ser una cirugía electiva pues no vale la pena, ¿verdad? Entonces sí es importante tener diferentes tipos de pruebas y evaluaciones, ¿no? Eh, un implante coclear nos va a llevar a un umbral auditivo entre 25 y 30 decibeles en promedio. Entonces, esto es muy bueno, no quiere decir que el paciente va a escuchar normal y mucho menos va a escuchar y entender el lenguaje en cuanto se implanta. Requiere de un periodo de terapia importante. En los niños pequeños que no tienen lenguaje, la terapia por lo menos debe durar 3 años y son de 2 a 3 días a la semana mínimo por todo ese periodo y después requieren de todas formas una terapia de mantenimiento, ¿no? En los pacientes adultos poslinguales, es decir, pacientes que ya escucharon, siempre y cuando no hayan pasado mucho tiempo con la sordera, pues de todos modos requieren una terapia, sin embargo es mucho menor el tiempo que requieren de terapia y entre mayor sea el tiempo que pasó el paciente con la sordera, entre la instauración de la sordera y el implante, pues requieren de una terapia mucho mayor, ¿no? Entonces, en general se sabe que los implantes cocleares bajan un poco el rendimiento con la presencia de ruido, aunque los nuevos procesadores en las diferentes marcas pues han ido con diferentes estrategias de programación pues han ido mejorando muchísimo este desempeño. La percepción del lenguaje, lo que nosotros buscamos es que el paciente pueda adquirir o pueda tener una percepción del lenguaje sin necesidad de leer los labios. También se ha visto que la combinación de ambas ayuda un poco más al paciente, aunque no se sabe si realmente es lo correcto, ¿no? Eh, entonces, hay una mejoría importante al mes de que se implanta, pero es muy variable. Hay pacientes que pasan 6 meses hasta que ya se sienten que el implante está funcionando bien, entonces la expectativa del paciente debe ser muy bien manejada siempre antes de implantar un paciente y hay que hablar con ellos. La edad, bueno, pues prácticamente puede ser a cualquier edad. En Estados Unidos y en otros países se trata de implantar a los niños desde los 6 meses de edad. En general lo ideal es hacerlo antes del año de edad o al año de edad. El año es la edad en la que nosotros procuramos hacerlo aquí en México, pero cada vez es mayor la evidencia de que entre más temprana sea la implantación o se coloque el dispositivo, el beneficio es mejor y el pronóstico es mejor, ¿no? Después de los 5 años de edad, implantar a un paciente que no adquirió lenguaje es muy controversial. En general se tiende a convencer a la familia de que no es la mejor opción y sobre todo también tomando en cuenta que en México al no tener un programa que les pueda dar implantes o les done los implantes a los niños en forma indiscriminada, pues no, esto está muy en duda, ya que el beneficio de este implante probablemente siendo tan dudoso, sería mejor asignarlo a un niño más pequeño que va a ser beneficiado. Entonces, en los pacientes pediátricos por lenguaje, pues no hay duda que una vez que ya adquieren lenguaje a cualquier edad, hay que implantarlos. Otros factores a considerar, pues la valoración del terapeuta del lenguaje. Hay un equipo en todo un comité en donde se deben evaluar, sobre todo el terapeuta. Existe también una evaluación por un psicólogo, por trabajo social para ver también el entorno y la red familiar, la red de apoyo. La presencia de otras discapacidades también puede llegar a ser muy controversial. Hay países donde si tienes un paciente que además de ser sordo es ciego, pues se sabe actualmente que vale la pena implantarlos para quitar alguna de las discapacidades y mejorar las condiciones de vida del paciente, cuando antes se pensaba que un paciente que tenía otra discapacidad ya no era un buen candidato. Otros trastornos neurológicos hay que evaluarlos porque si también tiene un trastorno
neurológico importante, pues, o alguna lesión, pues no sabemos realmente si va a tener beneficio el implante, entonces solo se va a convertir en un problema, ¿no? Y como ya habíamos comentado, el estado socioeconómico y el compromiso de la familia para llevar a cabo la terapia. La evaluación preoperatoria de estos pacientes, bueno, pues hay que hacer una evaluación médica por medio de estudios de imagen, tomografía o resonancia. Se sabe que en la resonancia magnética en pacientes prelinguales es indispensable y la tomografía podría ser suficiente en pacientes podlinguales. Idealmente los dos estudios deberían hacerse. Los diferentes baterías de estudios que hacen nuestros compañeros y colegas los audiólogos, que son muy importantes para evaluar todo lo que ya les había dicho, descartar la presencia de una alteración del aspecto de la disincronía auditiva o una neuropatía auditiva, y otras cosas que nos pueden ayudar para saber que a lo mejor el paciente no es candidato, ya que su percepción puede ser mejor con algún tipo de auxiliar auditivo. Psicología lo tiene que evaluar también, y trabajo social, como ya habíamos visto. También después de eso, pues evaluar cuál oído es el que mejor o el que preferentemente se debe implantar. Desgraciadamente en este país es muy difícil adquirir implantes para ambos oídos, pero ya sabemos que el beneficio de implantar los dos oídos, sobre todo implantar los dos oídos al mismo tiempo, es decir, hacer el implante bilateral simultáneo, pues el beneficio es indudable y debería de ser la indicación en todo paciente que tiene una sordera congénita bilateral, ¿no? Pero bueno, pues ante las condiciones económicas de nuestro país y el sistema de salud, cuando tenemos que escoger un oído para implantar, inicialmente tenemos que llevar a cabo un protocolo para seleccionar el oído. En términos generales, se trata de implantar el peor oído, pero hay diferentes criterios que hacen que, bueno, que escojamos el mejor oído por la presencia de malformaciones o algunas otras cosas que hacen que tengamos que escoger de preferencia el mejor oído. Pero bueno, eso es una selección mucho más específica y depende de cada paciente. Otras indicaciones especiales, lo que ya les había comentado, de la estimulación electroacústica, que es un implante que transmite, que se coloca en pacientes que tienen un umbral auditivo prácticamente normal o superficial en frecuencias graves y en frecuencias agudas perdidas severas o profundas. No podemos hacer una estimulación de ambos, tanto por vía acústica de las frecuencias graves como eléctrica de las frecuencias agudas, y para eso tenemos que usar una técnica de preservación auditiva, ¿no? Que es otro tema aparte. Las hipoacusias asimétricas, también ya hablé un poco de la sordera unilateral, es una indicación emergente, y los implantes cocleares bilaterales ya sabemos que el beneficio es indudable, ¿no? Los estudios de imagen que se requieren, hay muchas cosas que se pueden evaluar, tanto el sitio de la timpanotomía posterior, que es exactamente por dónde vamos a entrar nosotros para poner el implante coclear. Esta es una tomografía para los que no son médicos, es un estudio de imagen donde vemos el aire negro, en gris los tejidos blandos, y en los huesos o lo que se ve en blanco, pues son los tejidos óseos. Entonces, nosotros necesitamos a fuerzas este estudio para poder realizar un adecuado abordaje y un estudio del paciente. Identificamos el nervio facial, identificamos la anatomía y vemos por dónde vamos a pasar para poder colocar el implante y no causar ningún otro daño. Incluso podemos ver las características del oído medio, que en muchas ocasiones también existen enfermedades que tienen otros niños que no tienen sordera, pero que tienen otras enfermedades del oído medio, como otitis media con derrame, otitis medias agudas, o incluso otros problemas del oído medio que no se identifican más que con el estudio de imagen. Pues hay que identificarlas antes de nosotros entrar a una cirugía. Y obviamente las características del oído interno, tanto la presencia de permeabilidad de la cóclea, que vemos aquí ausente, por ejemplo, en esta tomografía por una autoesclerosis. Vemos las características de esa cóclea por medio de una resonancia magnética, e incluso lo más importante en una resonancia magnética, que ya habíamos dicho, corroborar que el paciente tenga un nervio auditivo para poder implantarlo. Ya una vez que nosotros seleccionamos el lado y que hicimos los estudios preoperatorios y todo, pues ahí viene también la selección del tipo de implante que nosotros, eso ya corresponde muchas veces al médico, tanto al equipo, diría yo, entre el audiólogo y el cirujano, porque el cirujano puede preferir un electrodo, pero el audiólogo tiene que estar muy bien relacionado con las estrategias de programación de la marca. Principalmente son 3 marcas, yo diría, México ya son 4, Medel, Cochlear, Advanced Bionics y Oticon son las 4 marcas de implantes que tienen diferentes electrodos y que son los que nosotros vamos a escoger para poder implantar a un paciente.
Existen electrodos. Cuando hablamos de electrodos me refiero a lo que vemos acá, que es la puntita del implante, ¿no? Y existen algunos rectos, algunos que son precurveados, es decir, que se enredan en la cóclea solitos. El receptor estimulador puede tener diferentes características, por ejemplo, que sea muy delgadito, que es lo ideal, que tenga un imán removible, que se pueda usar cuando se requiere usar una resonancia magnética de 1.5 o de 3 teslas. Es decir, las diferentes marcas van desarrollando tecnología en sus receptores estimuladores también para que sean mejor y se puedan adaptar mejor a los cráneos de los pacientes y a las necesidades de cada paciente. Una de las cosas más importantes como cirujano yo considero que es las características del electrodo, que son, uno, tiene uno que estar familiarizado con la inserción del electrodo; dos, saber si requerimos una técnica de preservación auditiva, diferentes electrodos pueden facilitar esto; y, y obviamente tres, pues las características anatómicas que nosotros vemos en los estudios preoperatorios para decidir qué es lo que vamos a colocar, ¿no? Existen otros electrodos especiales para otras malformaciones y otros casos muy especiales. Ven aquí los diferentes electrodos. Tenemos los electrodos precurveados o los rectos que son más pequeños, como el Slim Straight de Cochlear, o el Slim J que tiene Advanced Bionics, o el 1J, el Mid Scala también de Advanced Bionics, o los de Medel, que no tienen electrodos precurveados, pero tienen diferentes espesores y longitudes dependiendo de las líneas de la cóclea. Entonces, cada marca tiene sus características, ¿no? También otra de las cosas que es muy importante, y probablemente a los audiólogos les importa más esta parte que la parte del electrodo, evidentemente, es pues qué tipo de procesador tienen. Hay procesadores que son mejores que otros en general. Hay procesadores que son muy cómodos porque, como ya les había dicho, no requieren más que un componente que funciona como procesador y antena. Sin embargo, muchos procesadores son mucho mejores los que no tienen esa característica. Algunos se pueden sumergir en el agua con algún dispositivo, algunos se pueden programar por un control remoto y pueden ayudar a que el paciente pueda incluso manipularlo. Y bueno, dependiendo mucho de cada estrategia, hay unos que definitivamente tienen más micrófonos y eso mejora la percepción en ruido, o diferentes estrategias de programación para diferentes situaciones del medio ambiente. Eso va a seguir avanzando con el tiempo, y sabemos que los procesadores se pueden ir cambiando y le pueden quedar al componente interno, ¿no? Siempre y cuando sean evidentemente de la misma marca. Entonces, ¿qué factores influyen en la selección? Pues obviamente la necesidad de electrodos especiales, que ya hemos visto que dependiendo de algunas alteraciones anatómicas, por ejemplo, pues requerimos un electrodo especial; que la tecnología disponible para las estrategias de codificación, básicamente es lo que yo les había dicho dividido: la compatibilidad con la resonancia magnética, el tamaño y el peso, la estética, que para muchos es importante, el consumo de la batería. En los perimodulares se sabe que es menor el consumo de baterías, y eso no es algo menor de considerar; y sobre todo para el cirujano las características anatómicas y específicas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, dependiendo también de la anatomía de la cóclea y del ángulo de la ventana redonda, muchas veces lo que hay que hacer es una cocleostomía, o es más fácil insertar un electrodo precurveado o que uno de pared lateral. Entonces ahí hay muchas cosas que son ya del cirujano para escoger el tipo de electrodo. La técnica quirúrgica, no vamos a hablar un poco rápido de esto porque no es el objetivo del tema, pero sí que los que no son médicos y los que son médicos y no están relacionados con lo que se hace en la cirugía, pues tengan una idea como muy rápida y clara. Al paciente hay que prepararlo antes, hay que rasurarlo, hay que ponerle antibiótico antes, unos 30 minutos antes de hacer la incisión, para evitar las infecciones. Y la posición es muy importante, no hay que usar relajantes musculares. Una de las cosas más importantes en la cirugía de implante coclear es que hay que cuidar el nervio facial. Es de las cosas que más nos preocupan a los cirujanos, porque el daño del nervio facial, que muchas veces puede llegar a ser irreversible, pues no está justificado dañar el nervio facial por poner un implante coclear, ¿no? El nervio facial es el nervio que mueve la carita, siempre puede pasar, eso es algo indudable, y se tiene que hablar con el papá y con el familiar o con el paciente en sí cuando son adultos, pero cada vez pues existen incluso los monitores de nervio facial que no eximen el daño, pero nos ayudan, y todas las cosas que se pueden hacer en pro de cuidar el nervio se hacen durante la cirugía. Entonces no usamos relajantes musculares para ver
el comportamiento del nervio durante el procedimiento, dibujamos los sitios y preparamos la piel y toda la zona donde va a ponerse el receptor estimulador, se hace la incisión, nosotros normalmente usamos una incisión en C limitada y con retracción, con poca retracción. Hay que formar, ya una vez que se hizo la incisión y se abordaron los planos, hay que hacer un lecho, fresamos un poquito el hueso donde va a ir el receptor estimulador para que quede, para que tenga menor probabilidad de moverse o de migrar, ¿no? Que eso es una de las complicaciones de colocar un implante. Entonces se realiza una mastoidectomía, que es fresar el hueso donde está el oído, por atrás, entramos, ¿ok? Colocamos el receptor estimulador y también hacemos una guía para el cable. Entonces, lo que decíamos acá, hay que fijar habitualmente. Normalmente yo ya no fijo el implante con suturas, sí hago un bolsillo superióstico, que es donde se debe colocar el receptor estimulador, y sí vale la pena hacerle un conducto o un canal. Esta es una mastoides, que es el hueso del oído, pero es una vista, digamos, quirúrgica, y nosotros vemos que esta es la mastoides y es el hueso que fresamos para entrar hacia el oído. Nosotros acá arriba es donde ponemos el receptor estimulador, y esto es un video más o menos de cómo es que nosotros vamos fresando el hueso de la mastoides para identificar inicialmente los huesitos, o el huesito que es el yunque, que es el hueso que nos va primero a ubicar en el ático, y el que nos va a decir, bueno, el apéndice que se ven que se mueve al fondo, es la dirección de la apófisis corta del yunque, nos va a dar más o menos la posición del facial, específicamente la posición de la primera rodilla del facial, que es una zona del facial que nosotros podemos nosotros seguir. Hacemos algo que se llama timpanotomía posterior, que es hacer un hoyito entre el nervio facial y la pared posterior del conducto, es decir, entramos entre el conducto y el nervio en un sitio que se le conoce como receso del facial, y entramos por medio de una timpanotomía posterior. Nosotros vean cómo vamos fresando y vamos exponiendo a veces una celdilla que nos va guiando, y a través de esta celdilla nosotros vamos con una fresa más pequeña entrando hacia la caja timpánica, pero por la región posterior. Anatómicamente no es fácil de ubicarnos. Lo único que quiero que sepan con esta, o que mi intención con estas imágenes de la cirugía, es que vean que hay que fresar, hay que ubicar el huesito. Este es el canal semicircular horizontal, y una vez que nosotros vamos abriendo los espacios, el nervio facial ya lo dejamos en la región posterior, y nos vamos ubicando, y con mucha delicadeza vemos la articulación entre el yunque y el estribo, que está aquí, y nosotros de ahí nos podemos darnos una referencia de dónde está la ventana oval. Voy a adelantar un poquito el video. Aquí nosotros estamos ubicando el nicho de la ventana, y en esa zona es donde nosotros vamos a ubicar la membrana de la ventana redonda, y exactamente el sitio donde está la ventana redonda, para poder nosotros iniciar la inserción del implante, del electrodo. Aquí es donde nosotros tenemos que decidir si se va a hacer la inserción del implante a través de esta ventana redonda. Ahí vemos la membranita, se mueve un poco el video, pero esta es la membrana que se ve al fondo, y se hace una incisión en la membrana. Vamos a ampliar la zona de la ventana. Ahorita van a ver un hoyito, ¿ya lo vieron? Ese hoyito, ahí es donde se va a meter el electrodo del implante. Ampliamos bien los espacios, y una vez que tenemos ampliados los espacios, pues eso que nosotros se llama una cocleostomía por ventana redonda, ahí lo estamos viendo bien, ¿no? Que es ese hoyito que se ve ahí al fondo. Y muchas veces nos ubicamos porque empieza a salir un poquito de líquido a través de esa ventanita que hacemos. ¿Ok? Existe la cocleostomía ósea, hay quienes le llaman cocleostomía ósea y cocleostomía por ventana redonda, o simplemente la cocleostomía ósea y inserción por ventana redonda directamente, ¿no? Aquí vemos ya, digamos, este es un video donde ya, este es otro oído y otro paciente, pero nosotros ya tenemos ahí hecho el orificio por donde se va a insertar el implante. De hecho, este paciente es un paciente que no tiene un orificio porque tiene una esclerosis, y vamos buscando la ventana por medio guiándonos por las características del hueso. Pero bueno, lo que quería enseñarles ahí, una vez que tenemos el orificio por donde vamos a pasar el implante coclear, pues se va introduciendo el implante coclear con delicadeza, en forma lenta, y en la dirección adecuada de donde nosotros ya también ya vimos cómo está en la tomografía, y con experiencia en el tiempo quirúrgico, de cómo se debe ir introduciendo el electrodo, ¿no?
Entonces vean cómo dependiendo de la ubicación de la ventana redonda nosotros eh, podemos decidir si vamos a meter un electrodo perimodiolar o uno recto. En general hay como muchos artículos y mucha evidencia científica de qué es lo mejor o qué es lo que se debe hacer. Y bueno, también podemos ver que depende mucho del cirujano y de la experiencia que tenga con diferentes electrodos para decidir hacer una cocleostomía, que es un orificio, ya les dije aparte, que se llama cocleostomía ósea. Y invariablemente en todos estos casos tenemos que identificar tanto la articulación incudo-estapedial, que es la articulación entre el yunque y el estribo, o la sombra de la ventana u otras estructuras que a veces por la angulación no nos dejan ver, pero nosotros nos tenemos que ubicar para poder saber dónde hacer ese orificio. Vean cómo hacemos por medio de un molde. Por medio de un molde vamos nosotros viendo cómo se va el sitio donde se va a fijar el retroestimulador, que eso va antes, y luego ya se hace el cierre, ¿no? Estos puntos claves son un poco más para los cirujanos, ¿no? Pero por aquí tengo un video un poco más bonito, porque yo creo que en el anterior no se vio exactamente cómo se coloca el implante. Pero bueno, este es el paso hasta donde ya habíamos dicho. Lo voy a poner hasta acá. Acuérdense que ya está la timpanotomía posterior, este es un oído derecho. Vean el hoyito, ahí está el hoyito, ¿lo ven? Que es donde nosotros vamos a insertar el implante. Y en este video se los pongo también para que vean cómo se inserta el implante. En este caso es un implante recurveado porque tiene un estilete que le da la forma. Vean cómo se coloca, se lleva hasta una marca que la marca comercial nos da o que ya está predicho en el implante y después ya nada más se va sacando el estilete y se va empujando el implante. Pero vean cómo se va haciendo y se va introduciendo el implante dentro de la cóclea y se va enrollando solito, ¿no? Una vez que se sale todo el estilete y que ya tenemos el implante bien hasta el fondo, entonces, bueno, se coloca el resto de la guía de alambres, o más bien de los electrodos, no son los electrodos, sino el resto de, de los haces de los electrodos se colocan aquí en la cavidad de la mastoide, se enreda, se coloca un poquito de tejido que nosotros quitamos previamente de acá, que es de fascia, y se coloca ahí para sellar la ventana. Después también se coloca un poco más de fascia o de tejido conectivo para que se fije el implante y también separar un poquito el nervio facial, ¿ok? Se coloca gel foam y se cierra como ya habíamos comentado. Esta es la parte donde les digo que el resto de los electrodos se colocan, se coloca y se enreda dentro de la mastoides, ¿ok? Vean cómo también tiene un conducto o un canal por donde pasa el, el electrodo, perdón, creo que aquí me equivoqué, pero no tenemos problema. Ya vamos a terminar la plática. Y no, ahí se está viendo la presentación, ¿no? Perdón el pequeño error técnico, pero ahí lo tenemos. Entonces, esta ya la habíamos visto, vamos a pasar ahora de diapositiva. Vean cómo un paciente que tiene una hipoacusia profunda, podemos prácticamente, cuando se implante el oído derecho, vean cómo la evolución y la terapia y el estímulo, digamos, la calibración de estímulos y de intensidades va haciendo que el paciente pueda llegar a alcanzar un umbral hasta los 30 decibeles en este caso. Esto no es inmediato, esto lleva semanas y esto lo hace el audiólogo, es la programación del implante, es decir, se va programando el implante a diferentes intensidades de cada frecuencia, de forma que el paciente no tenga dolor cuando se lleva a cabo el estímulo, pero que lo tolere y lo perciba como sonido. Y esto pues, se va llevando y se va programando y se va acomodando, se va adaptando a través del tiempo. Y esta es la parte, digamos, interesante y la parte que también es muy complicada por parte del audiólogo, ¿no? Pues esta fue la plática de implantes cocleares, generalidades. Fui un poco rápido, pero quería darles mucha información en poco tiempo y sobre todo información general. Cualquier duda que tengan, ahí está mi correo electrónico, está mi teléfono. Sobre todo también si ahorita alguno tiene alguna duda, con mucho gusto la respondemos y en forma individual y personalizada si alguien tiene dudas o quieren que exponga alguna otra parte del tema que esté relacionado con esto que di, algo más específico, con mucho gusto lo hacemos. Susek, decías que te interesaba mucho el tema de la conferencia de hoy. Ustedes son de Toluca, ¿verdad?
Hola, 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 ¿me escucha? ya te escuchamos. ¿Sí me logra escuchar? Estamos Sí, escuchando. te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Arzate. Hola Jesús, buenos días. Hola, buenos días. ¿Hay algo en lo que el doctor Iván te pueda apoyar o quieres volver a revisar el video ya cuando esté en redes? Eh, bueno, a mí lo que me interesa mucho es, por ejemplo, esta parte de que nosotros somos nuevos en este ámbito y la verdad es que, pues mi hija sí escuchaba en algún momento, ella nació escuchando, pero por alguna situación o circunstancias de que la verdad desconocemos, ella perdió su audición. Entonces, nos comentaban que ella para este proceso es nuevo. El día que ella a lo mejor esté operada y tenga lo que es el implante, puede nuevamente recuperar o recobrar todo lo que ya había escuchado. Es un proceso totalmente nuevo. Ya, tu pregunta es si se pone el implante iba a escuchar igual que antes. ¿Esa es tu pregunta? Así es. No es lo mismo, no es inmediato tampoco. ¿Qué edad tiene tu niña? Tiene 3 años. 3 años. Entonces no llegó a alcanzar a hablar, ¿verdad? No solamente decía algunas palabras como por ejemplo papá, mamá, agua, algunas cosas que ya pedía, o sea, era Ok. muy poco. El pronóstico en general no es lo mismo que de un paciente normoyente por completo. Muchos pacientes, si se implantan en forma muy temprana, sí, y con mucha rehabilitación, prácticamente el resultado es como un normoyente en donde van a las universidades y su vida es prácticamente igual, ¿no? Entonces, si todavía tiene 3 años, o sea, sí estamos contra el tiempo, porque si se llega a implantar, yo estoy asumiendo que la pérdida auditiva es de los dos oídos, ¿verdad? Así es. Entonces, el pronóstico es muy bueno, pero es un proceso muy tardado y un proceso donde hay que echarle muchas ganas después del implante a la rehabilitación auditiva. Como ya les había comentado, todo el equipo tiene que trabajar, el audiólogo en la calibración de los umbrales, viendo al paciente cada 2, 3 semanas o cada mes, dependiendo de cómo sea el caso, y la cuestión de la terapia, esa sí tiene que ser como constantemente y el trabajo en casa es muy importante. Si se lleva a cabo esto y un implante no se tarda tanto, en el caso de tu nena, el pronóstico es muy bueno porque todavía está pequeña, pero ya estamos prácticamente ya a los 3 años, pues ya estamos prácticamente en las últimas chances, ¿no? Eh, pero sí puede adquirir un lenguaje con mucho trabajo. Yo sé, sí he visto muchos casos de niños implantados a esa edad donde adquieren un buen lenguaje con mucho trabajo, pero cada vez el pronóstico es menos alentador si se sigue pasando más el tiempo. Sí, la situación aquí es que, bueno, yo también, mi duda era sobre el proceso que estamos viviendo hoy en día. A lo que yo tengo, a la información que yo tengo, es de que, pues después de los 3 años ya es muy difícil una operación o un implante coclear. Y Entonces, ahí sí voy a intervenir un poquito. Normalmente, cualquier niño no intervenido es un caso difícil. En cuestión de la plasticidad neuronal, que es esta capacidad del cerebro de remodelarse una vez que lo empiezas a estimular, siempre debemos darle la oportunidad a los niños. Habría que ver el caso muy particular de tu hija, sus Sí, estudios, hay que ver la respuesta a los auxiliares auditivos, porque previo a una cirugía de implante tiene que ser estimulada con auxiliares auditivos potentes, programados acorde a la pérdida y tiene que llevar una muy fuerte terapia. Mañana participa la maestra Leti Morales, que ella nos apoya en el Colegio Mexiquense allá en Toluca. Ella tiene una escuela, tiene muchos años de experiencia con niños sordos profundos. Entonces, normalmente te vas a tomar, ya está grande, no le haga nada, enséñale señas, así. Entonces, justamente estas conferencias son para darles un área de oportunidad a ustedes y que puedan tomar una decisión informada. Lo único que puede fallar es no hacer nada. Es lo único que puede fallar. sí, sí, así es.
Si fuera el caso que fuera su única opción el implante, la edad, ahorita yo no la veo como un impedimento, como una contraindicación, ¿eh? O sea, sería muy diferente si me estuvieras hablando que la niña tiene 5 años y medio, 6 años, te diría, no, sabes que ahí sí hay que enseñarle el lenguaje de señas, evaluar, o sea, a lo mejor ver la ganancia con auxiliares y todo, pero ya el pronóstico para una cirugía de implante te diría, no, no tiene caso. Pero a esta edad sí, a esta edad todavía se puede. Lo que sí es que hay que meterle ahora sí que quinta velocidad y sin detenerse hasta lograr el objetivo. Eso es cierto. Sí, también porque, bueno, ella perdió su audición prácticamente. Ella tenía 2 años cuando nosotros nos empezamos a percatar que ella empezó a perder la audición. O sea, prácticamente no fue desde pequeña, sino ella prácticamente ahorita llevará como 1 año, 4 o 5 meses que perdió su audición. Sí, Mira, la verdad es que adelante. para efectos prácticos no importa la causa. No importa la causa, ni tampoco importa si nació oyendo. Ya ahorita ya no hace diferencia en realidad. El caso es que no oye y hay que ver. De hecho, la única diferencia que hace para mí es que si ella nació escuchando, ya había evidencia que escuchaba, pues quiere decir que tiene nervio auditivo y que probablemente sí sea una buena candidata anatómicamente hablando, ¿no? Pero nada más, o sea, los estudios se tienen que hacer igual, el proceso en el cual hay que adaptar auxiliares auditivos y en el cual también hay que ver si tiene beneficio con ellos, no, es el mismo exactamente, no importa que ella ya oía o que no oía, la única diferencia es que hay que actuar rápido. Ok, sí, muy bien. Muy bien. Eh, La página de la fundación de todas maneras está en las tarjetas de los contactos, también del doctor Iván. Creo que sería bueno que ya a lo mejor ir coordinando esta evaluación de los estudios que ya tienes de tu hija y ver qué podemos hacer, porque sí tienes que ponerte como un proyecto a no muy largo plazo de empezar a estimular la vía auditiva para que no se pierda la información a nivel central y que ella pueda ponerse al corriente con sus terapias y verlo el proceso de implante y todo. O sea, aquí el chiste es que no pierdan tiempo. sí, bueno, desde que nosotros nos enteramos estamos yendo a lo que es terapia del lenguaje. La única situación, o bueno, yo lo veo así como un parteaguas, es de que, por ejemplo, en algunos lados me dicen que es muy importante la lengua de señas. En otros lados me dicen que no tiene que llevar lengua de señas por el proceso que se está dando para el implante coclear. Ahí es como que tengo esa duda. Mira, yo trabajo muy de cerca con la comunidad sorda y ahí me voy a permitir intervenir. Perdón por quitarte el micrófono, Iván. Y ellos te pueden decir algo que ellos sienten que tienen como un derecho y creo que al ser ellos, al manifestarse como una comunidad es algo que debemos respetar nosotros como oyentes. Ellos te ven y te dicen tú sordo o tú oyente. Ellos no se ofenden si tú les preguntas si son sordos. Sin embargo, si te dicen que durante muchos años los educaron con español y oralismo y auditivo verbal y que cuando ellos conocieron la lengua de señas, entonces ellos ya sintieron que pertenecían a un lugar. La lengua de señas no está mal. Sin embargo, como papás o como médicos o terapeutas o lo que nos toque jugar en ese rol, es decirle al niño, con tus amigos sordos puedes hablar en lengua de señas o cuando no te entienda yo en español me explicas en lengua de señas, pero cuando estemos con oyentes te comunicas en español. Es como cuando un niño nace con papá gringo y mamá mexicana. Sabe que con los abuelitos de allá va a hablar inglés, pero con los de acá tiene que pedir sopa con pollo porque no le van a dar chicken con soup, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que irlos guiando para que ellos puedan usar su idioma. Ahora, mejora mucho la comprensión y esto es totalmente antitético porque la mayoría no permite el uso de la lengua de señas, sin embargo, yo lo he visto con los pacientes, entonces sí tratan de oralizarse, sí siguen trabajando, pero tiene que ver con un método en el que nosotros les decimos, aquí señas no, habla con voz y ellos van seleccionando, pero les das una identidad, porque es respetar la identidad de ellos. Ellos siempre, siempre van a ser sordos. Entonces, ayer precisamente estaba con unos papás
papás y hay una maestra que ella es hipoacústica y aprendió lengua de señas a los 21 años. Ella perdió la audición a los 3 años, pero me ha estado ayudando a hablar con los papás de niños sordos. Y ella les dice, o sea, denles la oportunidad, enséñenles, lleva mucha terapia, pero denles la oportunidad de aprender su idioma desde más chiquitos, porque luego sienten como que les faltó eso toda la vida. Cuando conocen la lengua de señas, sienten que se perdieron una parte de su vida y esto ya es como una cuestión más profunda, más allá de qué es lo mejor. Lo mejor es contemplar que tu hija se tiene que comunicar. ¿Cómo? Como vaya pudiendo, pero le tienes que dar, si son 2 horas de terapia auditivo-verbal, 2 de oralismo y 2 de lengua de señas al día, pues así será, porque además tendrá que ir a la escuela, hacer los deberes de la casa que normalmente le tocan acorde a la edad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú tienes que fijarte es qué herramientas le vas a dar para que ella pueda ir a la universidad. Porque finalmente hoy en día ya hay escuelas que tienen intérpretes de lengua de señas. Y ella tiene que saber interpretar el sonido, qué significa, y para eso tiene que llevar mucha terapia. Entonces, son muchas cosas las que ustedes tienen que contemplar que en su vida van a cambiar. O sea, no es como que la llevo 2 veces a terapia a la semana y ya. Mi hija, no. O sea, esto es un trabajo diario, porque nosotros le tenemos que llevar la información a ella. Ok, muy bien. Silvia Teodoro dice, ¿qué recomendaciones le da a una adolescente de 13 años que tiene diagnóstico de hipoacusia severa? Ella utiliza auxiliares auditivos por donación y no ha desarrollado lenguaje. ¿No? A ver, otra vez, perdón. ¿Qué recomendaciones le da a un adolescente de 13 años? Tiene diagnóstico de hipoacusia severa, usa auxiliares auditivos de donación y no ha desarrollado lenguaje. Ok, la primera situación es, número uno, hay que ver la adaptación de esos auxiliares auditivos. O sea, ver realmente que sean porque muchas veces los auxiliares auditivos que son solo por donación, pues no son específicos para la pérdida auditiva que tiene ese paciente o no están bien adaptados, ¿no? Entonces, lo primero que sería revisar la adaptación de esos auxiliares auditivos. Una vez que ya se corroboró que están bien adaptados, si eso no le da la ganancia adecuada, entonces hay que pensar en otro método de rehabilitación. Desafortunadamente, si a los 13 años no tiene lenguaje, no va a adquirir lenguaje, eso sí se los puedo yo decir, asegurar, ni con auxiliares, ni con implante coclear. Eso ya se sabe, ya lo sabemos y tenemos experiencia diciéndoles que yo en esos casos no recomiendo el implante coclear, de entrada el implante coclear, pero sí tenemos que ver la situación de sus auxiliares auditivos. Correcto. Sí, hay que ver, los auxiliares auditivos de donación normalmente tienen un rango de adaptación corto para hipoacusia superficial o media y eso hay que contemplarlo. Muchas veces es mejor hacer un esfuerzo y poderles comprar un auxiliar auditivo acorde a su pérdida. Sí, sí son caros, pero la verdad vale la pena el cambio de tecnología. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Tienes una pregunta? Jesús, ¿tienes una pregunta? Sí, Adelante. ahorita va a hacer una pregunta a su mamá. Lo que pasa es que ella tampoco se pudo conectar y ahora sí que hicimos todo como para tenerla en línea. Ahora yo estoy en línea con ella, estoy acá con ustedes, entonces ella va a hablar, está en línea. Ya, puedes preguntar. Sí, ¿sí se escucha? Sí. Más o menos, pero sí. Bueno, Ahí Habla. sí. Tú ¿sí hablas. se escucha? Sí. Habla. Sí, se escucha. Sí. Bueno, duda es, lo que pasa es que he sabido de varios tipos de implantes cocleares, de marcas, la verdad no sé cuál sea el más en tecnología para que tenga un mayor resultado ahora sí que mi hija. Porque, por ejemplo, nos hablan, la verdad no sé cuál sea la más
Mira, la mejor adecuada avance y pues, se vea reflejado. ok, mira, lo último se cortaba un poco, ¿Me no escuchan? alcancé a explicar, pero entiendo perfectamente tu duda, que es cuál marca te recomienda para el implante coclear. En general, yo te puedo decir que todas las marcas tienen aparatos muy capaces, muy adecuados, y los electrodos, diferentes electrodos, eh, son, o sea, hay de diferentes variedades también de electrodos dependiendo del caso. Lo más importante es individualizar el caso, o sea, es decir, yo tendría que revisar su tomografía, tendría que ver qué tipo, para yo recomendarte realmente un implante, ¿no? O sea, sí te puedo decir que hay particularmente una marca que me gusta mucho porque me gustan mucho los procesadores y estoy muy familiarizado con sus electrodos, pero la verdad es que sí es importante individualizar cada caso porque te podría decir, ah, bueno, mira, a ti te importa que esto sea, o que este es el proyecto que tú tienes, o viendo yo el tipo de anatomía, te diría, sabes que aquí sí es importante usar este tipo de electrodo. Pero lo que sí te puede dejar tranquila, o ustedes dos, es que todas las marcas tienen opciones muy adecuadas y son marcas muy recomendables, y además tenemos experiencia con todas las marcas. Lo que sí es muy importante es que también hay que ver también el ajuste de precios. Evidentemente hay electrodos y marcas y procesadores más caros que otros, ¿no? Entonces, yo te puedo también establecer un balance entre la marca y el procesador que necesitas. Lo único que sí es importante, pues comuníquense conmigo y lo podemos platicar, ¿no? ¿Sí se entendió? Bueno, Ok, sí, sí, está muy bien. Sí, de repente como que se corta un poquito la señal, por eso no se alcanza a escuchar un poco, pero sí. Eh, También otra duda que nos surgía en base a todo lo que hemos... No lo logro escuchar. yo los escucho bien. Bueno, Bueno, ¿no me escuchan? Creo que bueno, sí, como que se va la señal un poco. Te escucho. Eh, Había casos, o más bien hay casos sobre los implantes. ¿Qué probabilidad hay, o más bien, qué tan seguro es implantar de ambos oídos, o solamente es necesario de uno, o también depende de la reacción del organismo de cada persona? ¿En base a qué se puede implantar dos veces? Esto porque tenemos conocimiento de una persona que implantaron, y ahora No te escucho, ello perdón. lo Se corta. implantan de su segundo oído. Se corta, perdón, pero se corta. No te pues, escucho. te puedes un poco donde tengas mejor señal. ¿Escucha? Tú sí me, tú sí Se me pierde un escuchaste a mí, poquito ¿verdad, Carmen? No se cortó en ningún momento. Nosotros la comunicación está perfecta. Ah, entonces yo creo que es con él, ¿verdad? Jesús, ¿te puedes mover un poquito? Sí, 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 sí. Escuchamos, creo. Si no Ahí me... ya me escuchan mejor. Sí, ¿Me escuchan mejor? Sí, sí. Ok. Mi duda es sobre los implantes de ambos oídos. sí, Implantaron a un niño hace algunos años sobre su primer oído. Posterior a ello, él empieza a hablar. Lo sí. implantan su segundo oído y pierde toda la ganancia que ya tenía. ¿Eso en base a qué se debe? Eso que me estás contando no tiene ningún sentido para mí en general. O sea, te digo porque no es un caso ni que me haya pasado ni que sea común. Es decir, mm, ¿cuándo se debe implantar un niño en forma bilateral? La respuesta es siempre. Siempre que se pueda se debe de implantar ambos oídos, y lo ideal es implantar los dos al mismo tiempo. No hacer uno a ver cómo le va y luego hacer el otro. Ya se sabe que les va bien. Aquí la única limitante es el dinero, ¿verdad? Esa es la verdad. Si a mí llega un paciente y me dice, doctor, tengo aquí el dinero para ponerle dos implantes, ¿qué me recomienda? Hay que ponerle los dos y al mismo tiempo. No hay duda en eso. Y eso no lo digo yo, lo dicen todo el mundo y todos los expertos en el mundo que escriben sobre esto, ya es un consenso mundial, ¿no? Ahora,
Tan es así que los niños recién nacidos en Estados Unidos o en lugares donde la seguridad pública cubre los implantes, a los 7 meses, 8 meses, se están poniendo los 2 implantes en los 2 oídos. Ahora, no existe una causa por la cual a un niño que le pusieron un implante de un lado, después le pongan otro y ya no escuche o pierda el lenguaje. La única causa que a mí se me ocurre, y no es común, pero se me ocurre que puede pasar, y no lo he visto que pase, pero puede pasar, es que a la hora de poner uno de los implantes, con el electrocauterio, que no se debe de usar cuando ya hay un paciente implantado, arruinaron la transmisión de energía con el electrocauterio hizo que se quemara el otro implante. Entonces, eso no es común, pero puede pasar. Pero definitivamente una cirugía del implante del otro lado, cuando ya tiene uno, no tiene por qué dañar el del otro lado, ni tampoco neuronalmente les va peor, ni mucho menos. No sé si me doy a entender. Tiene que haber algún factor ahí raro, como a lo mejor después del implante el niño dejó de ir a terapia 2 o 3 meses, tuvo algo de regresión, es un tema como raro, ¿no? Por eso además incluso se recomienda que el implante coclear sea simultáneo, es decir, al mismo tiempo. El secuencial está bien, pero es mejor simultáneo. Secuencial quiere decir que se hace después, y si se va a hacer después del primero se recomienda que sean 6 meses. Otra cosa que puede pasar es si a un niño le ponen un implante coclear y le ponen el del otro lado a los 4 años, el rendimiento va a ser muy diferente, ¿verdad? Y se puede confundir el niño y puede ser incluso un impedimento para que realmente la audición sea, o sea, le va a costar más trabajo escuchar con los 2 implantes que con el implante que oía solito. Sin embargo, pues siempre está la opción de apagarlo o lo que es más recomendable, llevar mucha terapia y adaptar bien el implante para que pueda servirle igual de bien, pero no se pierde la función del implante que se puso por primera vez. Ok, esto lo comento porque nosotros estamos siguiendo a terapia ¿Sí? con, con un doctor, entonces a nosotros nos comentaba esta situación o este caso que a él le sucedió. Él decía que tuvo la operación de un niño, Ujú. porque a nosotros nos comentan que no se puede implantar bilateral. Ok, A mira, nosotros, a hay que nosotros, individualizar el caso. Yo te puedo hablar muchas cosas aquí, incluso puedo decirte, no hizo bien el médico, no hizo bien el médico, pero yo no conozco la situación exacta de tu niña. Es niña, ¿verdad? ¿O niño? De tu nena, Niña. de sí, tu es niña. niña. Yo no conozco exactamente la situación. Vamos a poner un ejemplo hipotético que de un lado es buen candidato, pero del otro lado no hay nervio o no hay una buena anatomía o el nervio facial se atraviesa con mucho riesgo, entonces me sería mejor un lado. Entonces, no lo sé, yo te estoy hablando en forma general, lo que no hay duda que es implantar los dos siempre es mejor y siempre es mejor al mismo tiempo. Pero a lo mejor tu nena tiene una condición especial que no conozco porque solo estamos platicando aquí y que hace que tu médico te diga que no es buena idea, ¿no? No puedo yo decir que él está mal porque no conozco el caso, pero particularmente te diría, todos los niños en general tienen que implantarse de los 2 oídos. Ok, entonces eso depende mucho de los estudios. Por lo menos de cada paciente, particularmente de cada paciente, ¿no? Otra cosa que puede pasar es, hay niños que tienen pérdida auditiva, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético, a lo mejor tu nena tuvo una meningitis, ¿no? Y tuvo una meningitis y en esa meningitis una de las 2 cócleas se osificó, pues ahí no se puede implantar probablemente y solamente tengas opción de implantar un lado. Es un ejemplo, por ejemplo, por eso digo que depende cada paciente, ¿no? Ok, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer tú? No, hasta ahorita no. Bueno, pues hasta el momento esas son De nuestras todas formas, con todo dudas. confianza, están mis datos, y si quieren ponerse en contacto conmigo, con mucho gusto podemos resolver más dudas o ver el caso más a fondo de su nena en particular y yo recomendarles que es lo mejor. Sí, sí, con mucho gusto. ¿Sí? Estos son los números telefónicos que aparecen, ¿verdad? Y la dirección. La dirección, así es. Ok, sí, gracias. Bueno, Muchas gracias por tu participación, Jesús. Silvia, ¿tienen alguna duda por allá en Oaxaca? ¿Todo bien? A ver, Todo bien, doctora, gracias. ok, perfecto. Bueno, doctor, gracias otra vez por participar. Nos vemos en la conferencia de la próxima semana. El doctor va a volver a darnos otra conferencia. Estén pendientes, arreglen ahí su conectividad por Zoom. Recuerden inscribirse por Eventbrite para las constancias. Iván, de nuevo, muchas gracias por tu colaboración. Nos vemos no, ¿y qué?
miércoles. Allá en Oaxaca les mandamos un abrazo, en Toluca también. Ana Karen, un saludo por allá. Gracias. Gracias, igualmente. Con la maestra Leti Morales. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego. Hola, Nero.